En la sustitución trigonométrica vamos a aplicarla cuando nos encontremos con alguna de estas expresiones. La primera expresión sería a cuadrada menos v cuadrada. La segunda expresión que nos podemos encontrar sería v cuadrada más a cuadrada. Y la tercera expresión sería v cuadrada menos a cuadrada. Emulando el teorema de Pitágoras, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo z. Mi hipotenusa sería la constante a y mi cateto opuesto sería la variable. Toda esta expresión sería el cateto adyacente de ese ángulo. Para mi segundo caso, tengo mi triángulo rectángulo con el ángulo z y el cateto opuesto sería la variable y el cateto adyacente sería la constante. Así es que toda esta expresión es mi hipotenusa. Para este caso, el triángulo con su ángulo z, aquí la hipotenusa sería la variable v y el cateto adyacente sería la constante a. Así es que toda la expresión sería el cateto opuesto. Para nosotros obtener el seno de z es cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es que despejando el cateto opuesto sería la hipotenusa por el seno de z. De este lado, la función tangente, así es que v sería igual a la tangente de z. Para el tercer caso, el coseno sería cateto adyacente entre la hipotenusa, pero como necesito despejar v, voy a decir su inverso del coseno, que es la secante de z. Ya que tengo la variable, voy a derivar y poner su diferencial. La derivada del seno pues es el coseno de z por el diferencial de z, que lo pasé de este lado. La diferencial de v, en este caso estamos hablando de la secante cuadrada como derivada de la tangente con su diferencial. Para la derivada de esta variable, la constante por la secante de z por la tangente de z por el diferencial de z. Ya que tenemos esto, podemos hacer la transformación. Vamos a sustituir esta variable dentro de esta expresión y me queda como a cuadrada menos, sería el valor de v, a cuadrada, seno cuadrado de z. Esto es v acá. Puedo factorizar la a, sería a cuadrada que multiplica a 1 menos seno cuadrado de z. Esta expresión en la pitagórica identidad es el coseno cuadrado. Así es que esto al cuadrado más el coseno al cuadrado raíz me queda a coseno cuadrado. Perdón, ya el cuadrado ya se eliminó. Me queda a coseno de z. Esta expresión es esta expresión. Y para esto haríamos el mismo procedimiento y la expresión es a secante de z. Esta expresión corresponde a esta expresión. Y en el tercer caso sería sustituyendo igual, sería a por la tangente de z, que esto corresponde a esta expresión. Vamos a hacer un ejemplo donde tenemos una expresión de estas y vamos a sustituirla por esta expresión y la variable que tenemos la vamos a sustituir por esta expresión en cada uno de los casos.
La integral de una fracción cuyo numerador va a ser dx, denominador x, raíz cuadrada de x cuadrada más 36. Así es que podemos observar que es el segundo caso. Y en el segundo caso, la variable x va a ser igual a la constante, que es 6, que multiplica a la tangente de z. La transformación para esta expresión sería raíz de x cuadrada más 6 al cuadrado sería igual a 6 que multiplica a la secante de z. La derivada de la variable sería igual a 6 por la secante cuadrada de z. Ya con esta equivalencia trigonométrica procedemos a la sustitución trigonométrica. Entonces sería raíz de 6 secante cuadrada de z entre x, que es esta expresión, 6 tangente de z, que multiplica a esta expresión, que es 6 secante de z. Haciendo la 6 entre 6 da 1, secante, con esta secante solamente me queda arriba una secante que divide a la tangente. Así es que puedo sacar el término constante, que es un sexto integral de secante de z. Aquí es de z, que divide a la tangente de z, diferencial de z. La secante, su inverso es el coseno y la tangente es seno entre coseno. Así es que me queda como 1 entre coseno de z entre seno de z entre coseno de z, diferencial de z. Haciendo esta operación me queda 1 sobre seno, y 1 sobre seno pues es la cosecante, así es que 1 entre 6, la integral de la cosecante de z de z. Esto lo puedo integrar de manera directa como un sexto del valor absoluto de la cosecante de z menos la cotangente de z, claro, más su constante c. Ya para hacer la equivalencia a nuestra expresión algebraica de trigonométrico algebraica, vamos a construir nuestro triángulo. Así es que nuestro triángulo, en el segundo caso, tenemos el ángulo z. La hipotenusa era la expresión original, que es x cuadrada más 6 al cuadrado, y acá teníamos la variable y acá teníamos la constante. La cosecante es el inverso del seno, y el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es que me queda la sustitución 1 sobre seno de z sería igual a 1 sobre cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es x cuadrada más 6 al cuadrado. Puedo multiplicar extremos por extremos y me queda como raíz de x cuadrada más 6 al cuadrado sobre x. Cotangente, la cotangente, su inverso es la tangente. Así es que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería 1 tangente de z. Sería igual a 1 sobre cateto opuesto entre cateto adyacente. Extremos por extremos me da
6 entre x. Sustituyendo aquí estas expresiones me da 1 sobre 6, valor absoluto de la raíz cuadrada de x cuadrada más 36 menos 6 entre x, porque comparten el mismo denominador, valor absoluto más la constante c. Salvo aquí la integral de la cosecante de z es el logaritmo natural. Logaritmo natural con esa observación. Y esta finalmente es nuestra solución.